Cuando estamos hablando de la programación orientada a objetos, el concepto en realidad que nos viene a la mente es el de objeto. Cuando la gente que ya ha trabajado con la programación orientada a objetos, podemos decir que en realidad el concepto más importante en un principio en aprender es el de clase. La clase en realidad es la base de la programación orientada a objetos, ya que sin declarar una clase no podemos crear un objeto. Entonces, la relevancia de la clase como tal es muy importante. Ahora, ¿qué es una clase? Bueno, una clase es un archivo, en realidad, o puede ser adentro de un archivo una parte, pero lo importante es que tiene que llevar la palabra class en casi cualquier lenguaje de programación. Digamos que es una plantilla en donde nosotros definimos las características de un objeto. Vamos a crear una clase. Primero, vamos a crear un proyecto para poder crear la clase. Nos vamos a archivo, nuevo proyecto de Java, y nos va a preguntar el nombre. El nombre que le podemos poner a este caso va a ser ejemplo proyecto. Podemos darnos cuenta en el primer cuadro que ejemplo tiene un espacio después y luego sigue proyecto. No hay ningún problema con colocarle espacios, en este caso al nombre del proyecto, pero por recomendación lo mejor es siempre evitarlos. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo acceder cuando necesitamos trabajar con una consola, cuando necesitamos adquirir o pasar datos. Entonces, por recomendación siempre es mejor eliminar los nombres. En el cuadro de abajo nos dice entonces si queremos utilizar la ruta que se genera con el nombre que nosotros colocamos o simplemente queremos utilizar una diferente. Si le quitamos aquí la selección, lo que va a pasar es que ya podemos nosotros seleccionar por toda nuestra computadora cuál es el archivo o cuáles son los archivos. En realidad, lo mejor es siempre dejarlo por defecto, ya que así vamos a ubicar por el nombre la estructura del archivo y la ubicación del archivo. Después nos va a preguntar qué JR queremos trabajar o con qué versión de Java, y del lado derecho tenemos una opción en donde se despliegan todas las opciones y podemos ver que tenemos las versiones de Java desde la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por recomendación, si estamos trabajando con la última, lo vamos a dejar así. Se puede cambiar, pero ahí entra a veces un conflicto de rutas o un conflicto de paquetes. Entonces lo mejor es que tratamos de tener la 8 instalada y actualizada y sobre esa vamos a trabajar. De hecho, es sobre la que trabajaremos a lo largo del curso. Esta última parte que dice Project Layout en realidad no nos importa, no es de relevancia, solamente es para proyectos exageradamente grandes. En realidad cualquier proyecto que no pase de 100 clases no debería tener ningún problema y le vamos a dar finalizar. Ya nos creó el proyecto del lado izquierdo, lo podemos ver, y si desplegamos las opciones que tiene podemos notar que tiene dos, el src y el JR System. El JR en realidad es un conjunto o una paquetería que ya nos va a servir para otras opciones que tenemos. En realidad no es la única que tenemos más, pero es la que viene por defecto. Y tenemos el directorio src. ¿Por qué es tan importante este directorio? Bueno, porque ahí es donde se van a almacenar las clases. Si queremos tener una clase en Java, lo que tenemos que hacer es irnos a ese directorio, dar un clic derecho, seleccionar nuevo y seleccionar la opción cuarta que dice clase, que es un círculo de color verde y que tiene una letra C. Le vamos a dar clase. Siempre que creamos una clase nos va a crear una ventana que es un paso intermedio en donde tenemos que definir algunas cosas, como por ejemplo el nombre del paquete. Si ya tenemos uno, lo utiliza. Si no lo tenemos, lo va a crear y va a crear este paquete por defecto. También, al momento de asignar el nombre, nos debemos de fijar en lo siguiente. Si yo pongo la palabra clase, está bien, pero ¿qué pasa si yo doy un espacio y pongo palabra? Esta forma de colocar un nombre es incorrecta. ¿Por qué? Bueno, Java y muchos otros lenguajes de programación utilizan una notación que se conoce como camel case o notación de camello. La notación de camello tiene algunas reglas, como por ejemplo, en este caso no debemos de tener espacios,
las palabras siempre tienen que ir juntas y además la primera letra de cada palabra involucrada en el nombre tiene que ser mayúscula. Es decir, que si tenemos 3 palabras, tenemos 3 mayúsculas. Si tenemos 2, obviamente tenemos 2. Entonces, así lo tenemos que hacer. Si tenemos solamente una, como puede pasar, en este caso solamente tendremos una. Esta anotación de camello no solamente se va a utilizar en Java, podemos decir que es universal en casi todos los lenguajes de programación. No en todos, casi en todos. A continuación, nos pregunta una serie de cosas sobre los métodos. En realidad, por ahora todo eso lo vamos a dejar así, no es necesario cambiar, y le damos finalizar. Al darle finalizar, vemos que nos abre un archivo que se llama clase.java. Este fue el que se le comentó que hiciéramos, y en realidad nosotros ya tenemos nuestra primera clase. Podemos leer la estructura de una clase, que es casi nada, no tenemos nada dentro del archivo, pero nos dice que tiene un modificador que es pública. Colocamos la palabra class para indicar que lo que viene es una clase y finalmente le ponemos un nombre. El nombre puede ser cualquiera que nosotros queramos mientras no sea una palabra reservada. Y finalmente vamos a ver las partes que contiene una clase. Una clase en realidad se puede extender lo que nosotros queramos. Puede tener muchísimas cosas, pero hay elementos básicos que debe de tener. En principio, vamos a trabajar con atributos y métodos. Voy a definir un atributo y vamos a ver que en realidad esto que acabo de hacer es muy parecido, o es lo mismo de hecho, a lo que hacíamos cuando declaramos una variable. En la programación orientada a objetos, si la variable se encuentra adentro, como en este caso, de una clase, de hecho, todas van a estar adentro de una clase. El detalle es que la clase, en realidad, como está definida para crear un objeto. Y entonces, el objeto lo que va a tener, en este caso, cuando le colocamos variables, o en este caso, atributos, así se le tiene que llamar. Si creamos un objeto que se llama clase, va a tener un atributo número del tipo entero. ¿Por qué? Porque la plantilla, conocida como clase, tiene un atributo. Podemos crear también otro. Y finalmente, tenemos 2 atributos. Uno del tipo entero, uno del tipo boolean. En realidad podemos tener también del tipo cadena, del tipo flotante, del tipo que queramos. No hay ninguna restricción. Y a continuación, las clases, además de tener, en este caso, atributos como el de esas líneas, la línea 3 y 4, también va a contar con métodos. Un método es una acción que puede realizar un objeto. Entonces, para definir un método utilizamos la siguiente sintaxis. Lo que significa esta sintaxis es lo siguiente. Estamos definiendo algo como público, le estamos diciendo que no va a regresar un valor. Cuando colocamos void significa que no vamos a regresar nada. Yo podría colocar aquí entero, indicando que voy a regresar un entero. Obviamente tendría yo que agregar algunas instrucciones más para poder hacer eso, pero en principio cuando colocamos void significa que no vamos a regresar nada y después colocamos el nombre del método. En realidad un método es una acción y la acción nos puede servir para modificar los atributos o el estado de la clase, que en este caso ya está creada, obviamente, y sería un objeto. Entonces, ¿cómo están relacionados? Bueno, los métodos van a servir en su mayoría para modificar los atributos de la clase o el estado de una clase. Y los métodos en realidad no tienen límite, podemos crear los que nosotros queramos y podemos poner las características que necesitemos cuando estamos creando en este caso un objeto y tiene XY cantidad de métodos. El punto de partida para crear un objeto, no solamente en Java, en cualquier lenguaje de programación, es tener una clase definida. En este caso nosotros ya tenemos una clase principal que se llama main y después tenemos una clase que se llama robot. Le voy a dar doble clic y
vemos que no tiene nada desconocido, tiene dos atributos, uno del tipo entero, uno del tipo boolean, y tenemos un método que se llama caminar. En realidad, hasta podemos eliminar el código. Entonces, solamente estamos creando una clase que se llama robot para a partir de ahí crear un objeto. ¿Cómo es que se crea un objeto o cuál es la naturaleza de eso? En mi clase principal, como en cualquier programa en Java, voy a necesitar yo una estructura básica para poder ejecutar un código. Para eso definimos un bloque de código que se va a llamar main, en donde podemos ejecutar código. Entonces, publicamos la instrucción público, estático y finalmente void para indicar que no regresamos nada. Le ponemos el nombre de main, que es el nombre por convención. Abrimos, cerramos llaves y en los paréntesis vamos a colocar lo que siempre se ha utilizado en Java, es un string y se puede llamar como nosotros queramos. Por ejemplo, argumentos. En muchos casos también lo podemos encontrar como arg, haciendo argumentos un poco más pequeño. Y ya tenemos un ejecutable. Aquí lo que yo voy a poner, por ejemplo, si yo puedo mandar a imprimir, voy a mandar a imprimir hola, ejecuto, voy a recorrer esto y aquí está, muestra hola. Ya tengo la forma de ejecutar código en Java. Ahora lo que quiero hacer es crear un objeto. ¿Cómo es entonces que vamos a poder crear un objeto? Bueno, para poder crear el objeto, primero tengo que tener entonces definida una clase. La clase que vamos a usar es la clase robot, que cuenta con este código. Ahora lo que voy a hacer es, adentro del código donde voy a poder ejecutar, pedir crear un objeto de X tipo o dependiendo de X clase. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es colocar primero el tipo, en este caso el tipo es robot, podemos darle control barra espaciadora y Java o Eclipse ya nos están detectando que hay una clase definida por nosotros, que se llama robot. De hecho, podemos ver que hay otra clase que se llama robot. En realidad existen dos clases, pero no pasa nada, porque Java sabe que tenemos la clase robot definida por mí y tenemos una clase robot que es definida por ellos. Entonces, podemos darnos cuenta que hay clases que se pueden llamar igual. Nos damos cuenta que son diferentes porque el código se encuentra en otro lado. Aquí se encuentra en este archivo y aquí se encuentra en java.awt. Entonces, le digo que autocompletamos con el robot que yo definí. Le puedo poner un nombre, por ejemplo, Juan. Decimos que va a ser igual y aquí viene lo importante. Cuando creamos un objeto, estamos creando un objeto. Sé que suena repetitivo, pero cuando se crea, se utiliza la palabra new. En Java, siempre que estemos viendo una palabra new, significa que se está creando un objeto. Entonces, escribimos new, damos espacio y luego colocamos otra vez la clase que estamos utilizando como base, que sería robot. Ponemos paréntesis y cerramos con punto y coma. ¿Por qué lleva paréntesis? Bueno, porque a veces las clases necesitan que les pasemos algún dato o variables. Entonces, se les pasa por ahí. Como en este caso, robot, no le dijimos, oye, necesitamos unas variables del tipo X, del tipo Y, no las necesitamos, entonces va a ir vacío, pero se le puede colocar. En la programación, esto se conoce como crear un objeto. Cuando sucede esto, también se dice en la parte teórica que estamos implementando un objeto. Es decir, crear un objeto e implementar en este caso es lo que estamos a veces confundiendo dependiendo del autor. Estas palabras pueden llegar a confundir porque depende a veces el país o también depende a veces el nivel de la literatura que estamos leyendo y entonces se colocan palabras de este tipo. Pero en resumen, lo que estamos haciendo es crear un objeto a partir de una clase. Obviamente no podemos crear un objeto si no tenemos una clase. ¿Y cómo sabemos que el objeto existe? Bueno, lo que puedo hacer es colocar entonces en la siguiente línea Juan, pongo punto y vemos que me aparece ext, me aparece extras y me aparecen algunas cosas. Bueno, por defecto, como es un objeto, todos los objetos derivan de la clase object. Entonces, lo que significa es que object tiene algunos métodos ya definidos por defecto. Cuando estamos creando un objeto, automáticamente este objeto
añade todo lo que ya tiene Object, pero además lo que nosotros le estamos colocando, por ejemplo, el ext y extras, podemos acceder a él. Como yo le voy a decir juan.ext, ponemos punto y coma, pero esto así como está no me va a servir. ¿Por qué? Paso el mouse por encima y me va a decir, oye, hay un error en la parte de la declaración. Vamos a hacer lo siguiente. Yo solamente pongo control barra espaciadora, me aseguro de poner el ext, pero lo interesante de esto es que vamos a mandar a imprimir el valor de este atributo. Ponemos punto y coma. Así como podemos mandar a imprimir variables, también podemos mandar a imprimir los atributos. En realidad, podemos darnos cuenta que tenemos una variable, de este lado es una variable, pero de este lado es un atributo. ¿Por qué? Porque es parte de un objeto, que en este caso se llama Juan. Si yo guardo esto, lo ejecuto, vemos que me sale el número 4. Pues sí, el valor de este atributo que estamos colocando es de 4. Si yo lo cambio a 10, guardo, vuelvo a ejecutar, me sale el 10, exactamente, porque se está creando el objeto. ¿Y qué es lo que sucede con el objeto? Tiene los atributos que nosotros ya definimos. Obviamente también tiene los métodos, pero en principio lo que nos interesa es que entendamos que un objeto se crea a partir de la definición de una clase. Obviamente en esta clase podemos colocar valores o podemos colocar código a sus atributos y a sus métodos, y finalmente podemos acceder a él desde aquí. En realidad, este objeto o la forma en que vamos a encontrar una definición es que el objeto está vivo. Por eso a veces nos reímos o nos burlamos cuando hablamos de programación orientada a objetos, porque parece que estamos hablando de la realidad, pero sí, estamos hablando de esto. Cuando creas un objeto, el objeto está vivo. ¿A qué nos referimos con que está vivo? A que este espacio que está solicitando aquí, al pedir un entero y al pedir un boolean, automáticamente se lo solicita el sistema operativo. El sistema operativo le asigna un espacio y ese espacio es el que están ocupando tus atributos. Entonces, de este lado, cuando creamos Juan, lo que está sucediendo es que un bloque de código se va a llamar Juan y Juan tiene más pedazos de código adentro que tienen el nombre de los atributos en este caso y de lo que estamos modificando. Entonces, cuando cerramos el programa o se termina de ejecutar, se dice que se destruye o se mata el objeto. La memoria que estaba asignada automáticamente se libera y ya la pueden ocupar otros objetos, otros procesos y cualquier otra cosa que necesite el sistema operativo. Entonces, los objetos parten de una clase, tienen vida cuando lo estamos creando con la palabra new y también los objetos mueren cuando dejamos de utilizar la aplicación o el programa en donde se está utilizando.